¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy buenos y muy bien. Como muchos de ustedes por aquí, yo soy una niña del internet. Nací en la era del internet. Yo y el internet somos uno mismo. Y el lore internetlístico es mi tema favorito. Crecí con Slenderman, Jeff the Killer, Smile Dog, historias de Reddit, los SCPs, Obedece a la Morsa, que no voy a poner el video aquí porque me da mucho miedo, El perro que te lame, La niña debajo de la cama, los experimentos rusos del sueño, el episodio perdido de Bob Esponja y obviamente los backrooms. Dimensiones paralelas, fallos en la Matrix, espacios liminales y sobre todo, la horrible realidad, tu mente. Ya que estamos, díganme en los comentarios si a ustedes les gustan los creepypastas y ya que están por ahí, suscríbanse y denme like por favor, así puedo seguir haciendo más videos. Y si les gustan los creepypastas, hablemos de Backrooms, Sin Salida. Película de 2026 dirigida por Kane Parson, protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renée Reichsband. No sé si se pronuncia así, yo y los nombres no se llevan bien. Y cuenta la historia de... En realidad, eso no importa, porque la magia de esta película entra en su significado. ¿Qué son los backrooms? En términos de historia, no hay historia. ¿Quieres saber de qué se trata? Piensa en esto. ¿Alguna vez te has disociado? Ese momento en el que tu mente se apaga y de repente te limitas a imaginar escenarios lejanos a la realidad. Esa es exactamente la sensación que te deja esta película, y justo por eso es muy buena. El concepto de backrooms puede ser algo confuso, pues en realidad, como cualquier leyenda, no hay una explicación exacta. Se basa en espacios liminales, como una sala de espera, lugares de transición que son infinitos, pero hay algo que siempre ha sido muy importante en los backrooms: tu mente. Si no tienes cuidado y te sales de los límites de la realidad, en las áreas equivocadas terminarás en los backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra vieja y húmeda, la locura del color mono amarillo, el interminable ruido de fondo de las luces fluorescentes a su máximo zumbido, y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas al azar, en las que quedarás atrapado. Dios te salve si escuchas algo deambulando cerca, porque ten seguro que ya te han escuchado a ti. Backrooms Sin Salida decide inclinarse a este trasfondo psicológico de la historia original. La trama está más centrada en introducirnos en la cabeza de los personajes y en mostrar cómo el entorno de los backrooms refleja sus propias mentes. La película es algo confusa y poco común. Cuenta dos historias paralelas sobre Clark y Mary, que se ven entrelazadas por la vida, pero parten de lugares completamente diferentes. En el cine existe una fórmula para crear historias: los 3 actos: inicio, desarrollo y desenlace. El desarrollo siendo el punto de más emociones en la película. ¿Qué busca esta estructura? Algo muy sencillo: empujar a los protagonistas a seguir el camino del héroe. Las historias son guiadas por los personajes, pero en Backrooms los personajes son perseguidos por sus propias historias. No hay un objetivo general de los protagonistas como, bueno, vamos a escapar de los Backrooms. No hay un clímax y tampoco una resolución. Nada se soluciona, porque lo importante no es que los personajes tengan un crecimiento, sino que todo lo que les rodea va dando pistas sobre partes más profundas de ellos mismos. Y para entenderlo, tenemos que hablar de sus protagonistas. Clark, un vendedor de muebles alcohólico que se encuentra atrapado en su propia vida en un espacio de transición o de espera. No le gusta su trabajo, no le gusta su vida y culpa al mundo de todo. Y también se culpa a sí mismo. Pero Clark no quiere cambiar. Está atrapado en los recuerdos y expectativas de su propia mente. Y a medida que avanza la película, todo esto se va desenvolviendo. Clark empieza encontrando los backrooms cuando baja al sótano de su tienda. O tal vez él siempre estuvo en uno, que fue creciendo, ya que desde el momento en el que baja al sótano de su tienda, hay cosas que no cuadran, como los interruptores, que Clark afirma no acordarse si siempre estuvieron ahí. Y esto se puede explicar porque, como decíamos, Clark se siente en su vida como en una sala de espera y está atrapado en sus propios recuerdos. Cuando se mete de lleno a los espacios de oficinas gigantes amarillas, en vez de estar asustado, se encuentra fascinado de estar ahí y logra encontrar la salida relativamente fácil. No se pierde tanto. Termina haciendo un mapa entero del lugar, lo recorre todas las noches y al final decide quedarse a vivir ahí. El propio Clark tiene la teoría de que los backrooms nacen de los recuerdos y por
por eso hay fallas. Entre más recordamos, más imperfecciones hay. Y eso explica que aunque en el fondo Clark quisiera cambiar y sentirse mejor, también está cómodo viviendo en estos recuerdos de su vida y en estos laberintos vacíos. Él guía a este lugar a sus dos empleados, Kat y Bobby. Bobby es el primero en morir después de bajar un nivel y terminar en la guarida del monstruo pirata, una versión de Clark que colecciona sus peores aspectos, reflejando su narcisismo, su ira reprimida, sus sueños frustrados y su incapacidad para dejar ir su negocio y su pasado, que no solo va a terminar matando a otros, algo que en realidad es muy curioso y lo explicaré más adelante. Pero volviendo a esta escena, Clark no busca ayudar a nadie. Él huye y se encuentra con lo que probablemente son más reflejos de su mente, solo para luego quedarse a vivir en los backrooms. Mata a Kat, desde mi punto de vista, para comérsela o para que no se fuera y lo dejara solo. Obviamente, como spoiler, esto se descubre cuando Clark llama a su psicóloga. Una llamada que la deja en alerta y ella decide ir a buscarlo, donde desde el minuto 1 cuando baja al sótano es como si ya estuviera metiéndose en la mente de Clark para intentar ayudarlo. Pero este Clark, dentro de su propia mente, se ha vuelto hostil, la secuestra y la lleva a un lugar que parece una cocina, que es el recuerdo de su vida al que Clark vuelve con más frecuencia, el momento en el que su novia lo corrió de su casa. Aquí hay varias cosas interesantes, pues ese momento no solo es un reflejo de la ira de Clark, sino también del trauma de Mary, atrapada y siendo oprimida. En este espacio vemos la antigua casa de Clark, un recuerdo de su exnovia, un señor en silla de ruedas y otro señor mayor. Allí Clark utiliza las mismas palabras de Mary sobre buscar diferentes resultados yendo por caminos iguales y busca validarse, para que Mary le admita que él siempre tuvo razón o para intentar cambiar su propio recuerdo y hacer que su novia a través de Mary admita que él siempre tuvo la razón. Y aunque Mary al principio acepta, termina enfrentándolo, diciéndole que Clark es el malo y que nunca va a cambiar. Y él lo acepta. No tiene por qué cambiar. Él es feliz así. Y por eso él va a abrazar a su monstruo. Pero el monstruo lo termina comiendo. Se rinde ante sus propios demonios y, como dije, es muy curioso. Y específicamente es muy curioso que eligieran un pirata. Me vi una entrevista del director en donde decía que lo del pirata tenía un significado. Entonces, esta es mi teoría. Los piratas, según la historia, tienen una regla. Aunque te rindas, no vamos a tener piedad de ti. Y Clark se rinde a aceptar que es malo. Y está feliz de serlo. Pero todo lo malo en él, aunque se rinda, no tiene piedad para seguir lastimándolo. Y sobre todo para seguir lastimando a otros. Y si llevamos de esto toda la parte psicológica y el trasfondo de la historia de Clark, de hecho tiene muchísimo sentido. Y toda esta historia de Clark se termina entrelazando con la de Mary, la psicóloga reconocida que en realidad sufrió traumas infantiles. Con respecto a tener una madre controladora y psiquiátrica, ha vivido toda su vida intentando ayudar a los demás, intentando ayudarse a sí misma, pero a pesar de todo siempre se encuentra atrapada, soñando con su infancia, vuelve a la casa donde creció y no es capaz de soltar esos recuerdos. Termina hasta llevándose la huella de su mamá que estaba en el cemento. Clark, de hecho, termina siendo un reflejo de la mamá de Mary, de la que ella solo logra escapar cuando entiende que no puede salvar a Clark de sí mismo y que no puede salvar a su mamá. Siempre ha intentado decirle a la gente que hay más opciones para salir, que solo hay que abrir una ventana, que ella nunca logró abrir. Esta escena aparte se entrelaza con el recuerdo de ella de niña, atrapada con una persona controladora y narcisista. De niña era su madre, de adulta era Clark. A diferencia de él, Mary no logra encontrar salida de los backrooms, solo huye y huye y huye del pirata. Y curiosamente termina salvándose gracias al dolor de su propio trauma que nunca superó. O sea, ataca al pirata con la piedra que tenía la huella de la mano de su madre. Mary muestra una persona bastante resiliente que lucha por escapar. Toda su vida intenta dejar de estar encerrada, pero hay un problema. Mary siempre será prisionera del trauma de su madre. Al final, mi interpretación es que tal vez los backrooms se alimentan de los recuerdos de las personas que están mucho tiempo ahí y de sus traumas. Por eso se crea un nuevo recuerdo de Mary, debido a su pánico ante la posibilidad de que Phil no la deje marcharse, porque los backrooms, además de crearse de los recuerdos, también se crean de los traumas. Otra cosa curiosa es que en los backrooms la percepción del espacio y el tiempo es bastante relativo. Puede haber un túnel que parece menos largo de lo que realmente es, o puede haber salas completamente idénticas donde solo cambia una pequeña cosa. Con el tiempo ocurre algo parecido. Parece que solo pasaron unas horas, pero en realidad por los carteles de desaparecido del final de la película nos damos cuenta de que ha pasado muchísimo más tiempo, lo que en realidad tiene mucho sentido, porque toda esta información ocurre en nuestras mentes. Entonces, estos espacios,
¿Existen? ¿No existen? ¿Son nuestra mente? ¿Qué son? Yo diría que son ambos. Los espacios liminales de por sí ya representan un vacío existencial. Y sí, la película usa esto como una metáfora de estar atrapados en unos espacios de tránsito que te genera soledad, ya sea porque no quieres salir o porque quieres salir pero no sabes cómo. Algo que repiten es: muchas veces cuando nos adentramos en nuestra mente vamos creando muros en base a los traumas, creando paredes para protegernos, pero atrapándonos más esperando que las cosas sean diferentes mientras hacemos lo mismo. Porque se nota que Kane leyó muchos libros de autoayuda. Y porque es básicamente la idea de una sala liminal. Entre más corres, más te confundes, más buscas volver y más te pierdes en estas salas de espera interminables, en este vacío existencial. Backroom como película explora la mente humana desde los recuerdos, los miedos, las frustraciones del carácter, nuestra maldad interna que aceptándola no solucionamos nada, pero también son lugares reales, dimensiones que en realidad son fallas en el sistema que se acumulan en un lugar para mantener la fragilidad de nuestra realidad y que se adaptan a la mente del individuo para volverlos locos, cosa que se apega más a la idea que se tenía sobre los backrooms, más allá de los monstruos, sobre cómo estos lugares te confunden a propósito. Lo más peligroso de los backrooms son los backrooms en sí. Y en realidad esta teoría de que es tu mente y son lugares reales se fomenta mucho a través de la compañía, que podría representar psicólogos, pero hay un dato que te deja pensando que la compañía es real, porque en la película usan la grabación de Golden Record, un disco que los científicos de la NASA enviaron al espacio y que se incluía una grabación de saludos en distintos idiomas, con la esperanza de que, si hay vida inteligente en el universo, alguien pudiera encontrar ese disco y hacer contacto con nosotros. Y al usar estas grabaciones dentro de los backrooms, demuestra que la compañía que está estudiando los backrooms quiere hacer contacto con las criaturas que viven ahí. No les temen, quieren investigar qué son. Realmente están intentando entender cómo funciona y han creado todo un sistema y trajes de Among Us, a través del cual se ponen a estudiar al monstruo y además de eso, al poner los carteles desaparecidos de Kate y Bobby, eso significa que en la vida real las personas realmente están buscando a Kate y a Bobby, lo cual, esta percepción del espacio y el tiempo realmente también tiene una explicación muy curiosa, que es que aunque tú tengas traumas, aunque tú estés sufriendo por dentro, el tiempo en la vida real continúa. Lo que pasa en los backrooms puede pasar unas horas, pero en la realidad pasó mucho más tiempo. Nunca sabremos si Mary logró salir de los backrooms, pero sabemos que una parte de ella siempre se quedará ahí, y este universo real de los backrooms va a seguir alimentándose más y más de la realidad, porque ya encontró una puerta a través de Clark y Mary. Cosa curiosa, que también pasó con la idea original. Recordemos que todo empezó con esta sola foto, y el internet fue alimentando el lore. El director es un youtuber conocido por alimentar ese lore con sus videos hiperrealistas, estilo cintas encontrados en blogs, que de hecho usa el mismo concepto en esta película, porque todo lo que tiene que ver con escenografía, fotografía y la parte más estética de la película es una locura, pero eso no es tan importante porque si no este video duraría demasiado. Creo que literalmente son 30.000 metros de set construido que usan papeles decorativos, algo así estaba viendo en las entrevistas, y que tienen literalmente millones de paredes, muchísima decoración está presente. Tengo entendido que el uso de CGI es también casi mínimo. Pero bueno, dejando eso, también otra cosa que me gustó de Backrooms es que hay guiños a la trama desde el inicio que si no lo ves 2 veces tal vez no te des cuenta del todo, como las gaviotas y los timones de los barcos, que obviamente luego se unen con el pirata y la tienda de muebles del pirata. También hay bastantes guiños a la miniserie de YouTube. Y bueno, por naturaleza Backrooms no es una película gore o aterradora o de monstruos, es algo más, es más confusa, como un mal sueño. A mí me dejó con la sensación de que en ese momento me disocié, pero sí recordaba las cosas que pasaron en la película, o sea, no me distraje, simplemente fue como raro. Así que como conclusión, Backrooms sin salida intenta mantener esta indefinición del tema Backrooms, junto con una mezcla de búsqueda interna y psicológica. Pero bueno, eso es todo por hoy. Esa es mi opinión, díganme en los comentarios qué tal les pareció la película, qué piensan ustedes de los Backrooms. Ya que están por ahí, suscríbanse y denle like y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!